por las exportaciones y por un peso que sin duda en estos momentos nos está ayudando a mitigar esta contracción en la economía. Y por otro lado, se espera en general que la economía tenga una recuperación moderada, a diferencia de otras economías del mundo en donde, si bien es difícil todavía pronosticar con certeza una recuperación en V o en U, sí se pronostica un crecimiento acelerado en el tercer y en el cuarto trimestre. Además, en todo ello, pues hay que tomar en cuenta que a diferencia de otras economías desarrolladas, pues en México no se han aplicado prácticamente ninguna política fiscal expansiva que trate de mitigar el impacto del COVID en la economía. Pero la gran diferencia es que Estados Unidos sí se espera una recuperación. Claro, apenas en el segundo trimestre vamos a ver el mayor impacto del COVID-19 en México y en el mundo, pero una recuperación que sí se espera mucho mejor y mucho más vigorosa, al menos en la segunda mitad del año, particularmente en el caso de Estados Unidos. ¿Cuál es el entorno macroeconómico en general que estamos previendo? Una contracción de la economía de México del 7% en este año. Esto se compara muy similar a lo que trae la encuesta de especialistas de Banco de México de 7.2 y la encuesta de especialistas de Citibanamex de 7.5%, una recuperación en el PIB para el 2021 del 3%, sin duda una recuperación mucho más lenta de lo que inicialmente esperábamos, porque hay que recordar que la economía de México ya liga 5 trimestres consecutivos en retroceso, en contracción. Lo más grave aquí es que pues, el crecimiento que esperábamos en el sexenio va a ser cuando muy alto entre 0.3 y 0.5%, y esto sin duda se compara de manera muy negativa con el crecimiento promedio obtenido en los últimos 20 años en México, que es 2.1%. Aunque el 2.1% no es una cifra muy alegre y que nos gusta presumir, el 0.3% se queda muy lejos de lo que inicialmente se estimaba para este sexenio. En términos generales, ya hoy supimos la reducción de la tasa de referencia de Banco de México, nuevamente recortó en 50 puntos base la tasa para igualar en 5.50. Esperamos que la trayectoria de baja de la tasa de interés en México siga en los siguientes meses y esperaríamos que para final del año esta tasa se ubique entre 5 y 4.75%. Pero sin duda es una tasa sumamente atractiva, tomando en cuenta que las tasas en el mundo desarrollado, inclusive en el mundo emergente, en las economías latinoamericanas, son cercanas a cero, inclusive negativas en términos reales. También tenemos una inflación a la baja. De acuerdo a la última lectura de la inflación, se ubicó en 2.15%, muy por debajo del objetivo del Banco Central, pero tenemos una disciplina fiscal en México que ha sido uno de los mayores compromisos del gobierno en esta administración. Un peso competitivo, mucha volatilidad en los mercados en general, en prácticamente todas las bolsas del mundo, pero también en el mercado de bonos. Un entorno muy complicado, y hoy en día lo que hay mayor inquietud es una posibilidad de un rebrote en octubre o noviembre de este año. Hay mucha incertidumbre, pero también hacia adelante hay incertidumbre sobre el impacto que va a tener el COVID-19 en México y en el mundo. Aún conociendo ya ciertos datos de actividad económica, sobre todo en el mes de abril, que hemos estado cerrados México y el mundo, todavía no se sabe a ciencia cierta ni cuánto va a durar este distanciamiento social y cuál va a ser el impacto final en la economía. En general, lo que se sabe, y hay estudios muy importantes que indican que cada mes que la economía mexicana y en general en todos los países está cerrada, afecta entre el 25 y el 30%. Esto es porque este freno súbito a la economía, sobre todo en sectores que tienen contacto social, son muy importantes. Sectores como turismo, construcción, restaurantes, servicios, pues ahí prácticamente no está habiendo ingresos, no hay una apertura, aunque ya ayer el presidente López Obrador dijo cómo se va a abrir esta nueva realidad y cuál va a ser la apertura de la economía mexicana.
sin duda el impacto es positivo. De acuerdo a ciertos estudios, cada mes que una economía se encuentra cerrada, más o menos se pierden 2 puntos porcentuales del PIB. Esto querría decir que en el caso de México, en el segundo trimestre de este año, la economía se pudiera caer en el orden del 13 y el 14%. Es una contracción sin duda muy grande y no vista en los últimos años. En general, ya les decía yo que esperamos una contracción de la economía más o menos del 7%. Por supuesto, hay estimaciones muchísimo más agresivas que contemplan una contracción mucho más profunda, pero de entrada hay tanta incertidumbre que nos parece que el 7% se encuentra justo en el punto medio entre una estimación más o menos optimista que pudiera ser alrededor del 6% si dada la informalidad de la economía mexicana, no cierra o no ha cerrado como han cerrado el resto de las economías desarrolladas, y también en la parte negativa, un cierre muchísimo más prolongado hacia adelante. Lo que esperamos a final de cuentas es que, dado que México se encuentra o estaba atravesando la crisis del COVID-19 en una economía estancada, el impacto pudiera ser sin duda mayor. Hay que tomar en cuenta que en el primer trimestre de este año, pues casi no teníamos impacto de la pandemia, porque solamente 15 días del mes de marzo estuvieron prácticamente cerrados y parcialmente cerrados. Entonces, el impacto que pudiéramos ver hacia adelante, sin duda va a ser diferenciado para cada uno de los sectores, pero va a ser muy pronunciado. De hecho, al principio de esta crisis, nos preguntábamos si la corrección en las bolsas de valores había sido suficiente. Después pasamos a una incertidumbre sobre el tiempo del confinamiento y la duración y el impacto en la economía, y hoy con más certeza sabemos que estamos frente a una recesión no vista pues prácticamente en los últimos 100 años a nivel mundial. Pero también les decía yo, hay una perspectiva diferente por cada uno de los sectores. No todos los sectores van a tener las mismas consecuencias, ni se van a ver impactados de la misma manera. Y les diría en general que los sectores que van a abrir más rápido, pues vamos a ver una recuperación muchísimo más veloz en ese sentido. Y diferenciamos en general a los principales sectores en la economía en 3 grandes rubros. Aquellos que van a ser defensivos, cuesta trabajo pensar un impacto verdaderamente positivo dada la situación económica, pero los catalogamos como defensivos, una afectación que van a tener moderada o el impacto debería de ser neutro, y por el contrario, los sectores que van a tener las afectaciones más profundas en la economía y cuya recuperación va a ser de mucho más plazo. En el primer segmento, pues todo lo que tenga que ver con autoservicios, alimentos, bebidas, los sectores de telecomunicaciones, tecnologías de la información, todo eso que pareciera que llegó para quedarse, pues va a tener un impacto mucho menos negativo en un inicio. Las afectaciones moderadas, por supuesto, bienes raíces, automotriz, construcción, el sector financiero, y entraré más al detalle más adelante. Y las afectaciones que van a tener más severas y las que se van a ver más impactadas porque van a tardar mucho tiempo más en recuperarse y en abrir: consumo discrecional, tiendas departamentales, aviación, hotelería y entretenimiento. Y en esos en general hay que tomar en cuenta que sí, en esos sectores en particular vamos a estar viviendo en la nueva realidad. Una realidad muy diferente a lo que estábamos acostumbrados hasta antes del COVID-19. ¿Cuáles son las oportunidades realmente para las empresas mexicanas? Uno, y eso es muy claro de ver, un sector exportador. Pensamos que, dada la recuperación en la demanda agregada en Estados Unidos, sobre todo en el tercero y en el cuarto trimestre, aquellas empresas que son exportadoras van a tener una recuperación más rápida por esta visibilidad de una recuperación tan pronto como en la segunda mitad de este año. De hecho, se espera que buena parte de Estados Unidos, dada la apertura de más de 45 estados en Estados Unidos, comience a recuperarse tan pronto como finales de este mes. La otra parte muy importante que también se puede ver beneficiada es la manufactura.
Ya se sabe que dada la integración de las cadenas productivas, la integración vertical, vamos a ver una apertura sincronizada en manufacturas y particularmente en el sector automotriz. Si bien la perspectiva de mediano plazo no es del todo positiva, en la medida que empiecen a abrirse más rápido a estos sectores productivos, vamos a ver una recuperación muchísimo más veloz. Y finalmente, que también ha sido una inquietud en general, es el TEMEC. ¿Qué va a pasar con el TEMEC en México? Sin duda ya estamos pues prácticamente ahí aplicando prácticamente las nuevas reglas del juego y pensamos que si México está bien posicionado, vamos a tener oportunidades adicionales, sobre todo de inversión extranjera directa, por este tema de reglas de origen. Hay que tomar en cuenta que ahora estamos frente a un bloque económico, Canadá, Estados Unidos y México integrados, y que esto debería de atraer una mayor inversión extranjera directa. Como contrapeso, sin duda, tenemos la parte de políticas públicas que no acaba gustando y que sigue habiendo algo de incertidumbre, pero en la medida de que se conocen las reglas del juego, en la medida que se conocen las eficiencias en manufactura, esta vecindad con Estados Unidos, los costos de manufactura, de mano de obra y de capital en México, van a hacer que en el mediano y el largo plazo vamos a tener mayor inversión extranjera directa en México. Lo importante aquí es que las empresas que tienen mayor exposición internacional van a recuperarse mucho más rápido que las que tienen exposición local. Y déjenme decirles un poco cómo vemos. Si bien cada vez se aleja más esta recuperación en V, que inicialmente se pensaba en el caso de Estados Unidos, y pensamos que la recuperación pudiera venir en U. En el caso de México, la recuperación va a ser mucho más moderada y mucho más lenta. Aquellas empresas que puedan exportar al exterior y que tengan operaciones fuera de México, sin duda van a ser mucho más beneficiadas y van a tener una recuperación puntual mucho mejor que las empresas locales. Al final de cuentas, preguntan generalmente, oye, ¿cuáles son los sectores que se van a ver súper bien con este tema del COVID-19? Me parecería, a final de cuentas, que ninguna se va a ver beneficiada, porque lo que hay que tomar en cuenta es que, de acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, toda la economía mundial se va a contraer 3% este año. Todas van a salir raspadas por el menor crecimiento económico del México y del mundo. El golpe en la demanda agregada es enorme, en México puntualmente y en el mundo. Es un choque que no hemos visto en años, es un impacto severo, tanto a las cadenas productivas por el lado de la oferta, pero también sobre todo por el lado de la demanda. Entonces, cuesta trabajo pensar que aquellas que tenían un buen ritmo de crecimiento en ingresos y en utilidades se van a ver beneficiadas de esto, dada la coyuntura. Pero sin duda va a haber quien se recupere más rápido y quien se recupere más lento. Las que se recuperen más rápido pues van a tener este crecimiento o este impacto menor hacia adelante que el resto. ¿Cuáles son las que pensamos que pueden tener una recuperación más rápida? Construcción, manufacturas, todo lo que sea consumo y que particularmente esté apalancado en comercio en línea, en este e-commerce, las que hayan logrado invertir en sistemas, en tecnologías de la información, se van a ver mejor posicionadas. Las que van a tener una recuperación más lenta, por supuesto, consumo discrecional, en la medida que no hay crecimiento en términos reales en ingresos, que veamos una contracción en empleo, pues consumo discrecional es lo primero que se va a ver afectado. Y esta nueva realidad afectada por entretenimiento, cines, bares, restaurantes, aviación, todo lo que tenga que ver con contacto social son las que más lento se van a abrir. Y déjenme decirles algo muy claro. ¿Quién de aquí está dispuesto al día de mañana a tomar un avión, ir a un destino turístico? ¿Quién está dispuesto a viajar en metro? ¿Quién a final de cuentas va a estar dispuesto sin una cura y sin una vacuna que pudiera ser inmune ante este COVID-19, dispuesto a exponerse a un contagio?
más tomando en cuenta la saturación en México y en el mundo del sistema hospitalario. Déjenme empezar rapidísimo con el sector automotriz. El sector automotriz ya venía cambiando desde antes del COVID-19, cambios tecnológicos muy profundos, particularmente en Alemania, con tecnologías de punta. Los autos de combustión cada vez se quedan más lejos dadas las nuevas regulaciones, particularmente en el mundo desarrollado. Pero déjenme darles un dato muy puntual. La producción automotriz en abril, que es clave para la producción industrial en México, se desplomó en el mes de abril, una caída del 98%. Esto implica un freno súbito a una o varias armadoras en México. Y hay que tomar en cuenta que el sector automotriz hasta ayer no era considerado como esencial en México. La segunda y muy importante es que la producción automotriz en México, el 88% de la producción automotriz va a exportación y de esa producción el 78% de Estados Unidos. Entonces tenemos un sector francamente afectado, un freno súbito, un freno de mano, les diría yo, pero la buena noticia y como contrapeso de este panorama es que ya se aprobó y se esperaría que en los próximos días empiece poco a poco esta apertura del sector automotriz. Claro, va a costar dinero, va a costar tiempo en recuperarse, pero sin duda esta apertura mucho más rápido del sector automotriz que el resto de los sectores productivos le va a dar una ventaja competitiva. Aún así, estamos esperando que la producción en México caiga entre 38 y 40% este año. Y esto no es otra cosa más que el freno que produjo y va a producir la caída en abril, otro tanto en mayo, porque los primeros 15 días se mantuvieron prácticamente cerrados, pero no nada más es eso, sino la demanda que va a haber en Estados Unidos al ser nuestro principal mercado, sobre todo de exportación, va a indicar menor demanda en sí de automóviles. Entonces, el sector automotriz va a ser uno de los que más rápido se recuperen, pero aún así estamos esperando una caída importante en la producción en el orden de doble dígito. El sector turismo es otro de los que ha sido fuertemente golpeado y yo les diría, aquí sí estamos frente a una nueva realidad. Hay muchos estudios que dicen que ahora la gente que va a viajar en avión le van a poner un circulito y 1,5 metros no van a poder tener ningún pasajero al lado. Y yo lo que les diría es, a ver, primero sí vamos a tener nuevos patrones de turistas. Probablemente empiecen a viajar los jóvenes antes de la población vulnerable. Esta población que se ha mantenido guardada durante 2 meses, pues es poco probable que empiece a viajar tan pronto como en septiembre. La otra cosa muy importante a mencionar en el sector turismo es que si no existe una vacuna, vamos a ver cambios importantes en los patrones de consumo. Pero una vez que existe una vacuna, y no solo una vacuna, un tratamiento eficaz, yo esperaría ver una recuperación puntual en pasajeros domésticos y en internacionales prácticamente en México. Y esto es muy fácil. A final de cuentas, las cadenas hoteleras, que ya sabemos que van a abrir el próximo mes, por lo menos en Cancún y en la Riviera Maya, están dispuestos prácticamente a rematar, y lo digo entre comillas, sus tarifas de hotel con la finalidad de llenar esos cuartos de hoteles y ya no perder dinero. Hay que tomar en cuenta que hoteles vacíos cuestan y cuestan mucho dinero. Es tanta la coyuntura que esperamos en el sector turismo, que si bien es un sector cuya perspectiva es de mucha incertidumbre, pensamos que en un lapso probablemente de 12, 24 y 36 meses veamos por lo menos los pasajeros regresar a los principales destinos turísticos. Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos, van a ser sectores que se van a recuperar en los próximos meses. Y para darles un dato puntual, en la crisis del H1N1, que no tiene nada que ver con esta crisis, los pasajeros en general se recuperaron entre 1 año y 1 año y medio. Sin duda esta recuperación en este caso va a ser más prolongada, pero sí esperamos
que regresen esos turistas a los principales destinos turísticos en México. Todo ello sujeto a una nueva realidad y a nuevos patrones de consumo. En el sector consumo, y es muy importante porque es el factor dominante del PIB en México, contribuye más o con cerca del 60% de la economía mexicana. Ya vimos cómo durante el mes de abril, pues prácticamente todo se desplomó. Esta gráfica de ventas mismas tiendas no trae el dato puntual del día de ayer del LANTAD, pero para que se den una idea, las ventas mismas tiendas de las tiendas afiliadas a LANTAD cayeron 23%, 22.9%. Una cifra no vista, yo les diría, prácticamente en la historia de LANTAD. Y esto implica que todas las tiendas departamentales, por supuesto, están cerradas. Las tiendas especializadas tienen un comportamiento mixto y las tiendas de autoservicio tienen un comportamiento defensivo, aunque no por ello afectadas por la ausencia de esta celebración del 10 de mayo y del Día del Niño, que sin duda les afecta de manera importante. En el mes de abril ya tenemos también la generación de empleo formal y malas noticias por ahí, más de medio millón de empleos se perdieron. Esto es una cifra pues no vista en muchos años, yo les diría prácticamente desde que se computa el dato, y es más de los empleos creados en el 2019, un impacto sin duda brutal en el empleo. Y eso que es el empleo formal, no tenemos los datos del empleo informal, que sin duda la afectación pudiera ser inclusive mayor. Ahora llama mucho la atención el desempeño de remesas que, contrario a todos los pronósticos, creció de manera muy importante. Les diría que este es un comportamiento muy atípico, muy probablemente relacionado con la depreciación del peso por un lado y por el otro lado probablemente con la liquidación de varios empleados, porque lo que se sabe es que hasta el día de hoy hay más de 30 millones de desempleo en Estados Unidos y que eso necesariamente va a afectar las remesas para el final del año, en donde esperamos una contracción entre el 10 y el 12% en términos de dólares. Pero el consumo básico va a estar bien posicionado. Las empresas, les decía yo, que han invertido en tecnología de información, en sistemas, en aquellos conceptos que tienen que ver con el comercio electrónico, se van a ver más beneficiadas. Y aquí sí hablo desde tiendas de autoservicio hasta tiendas departamentales. Todo aquello que tenga que ver con la distribución directa al domicilio van a haber mejoras importantes, porque al final de cuentas pareciera que el e-commerce llegó para quedarse. Los que antes no se animaban a pedir en línea, no solo hoy lo están haciendo, sino se ha convertido en una nueva tendencia y que va a quedarse en los siguientes meses, trimestres y años. El sector de construcción vive una recesión, yo les diría, prácticamente sin precedentes. Durante todo el 2019, el sector de construcción decreció. El sector, sin duda, es relevante porque contribuye con el 6.6% del PIB. Ya se sabe también que a partir del 18 de mayo va a retomar actividades al ser consideradas esenciales, pero sí esperamos una recuperación sin duda muy lenta en el mediano y el largo plazo. Ante la falta de inversión, que la principal variable que se va a contraer en el PIB, que precisamente es la inversión, pues no esperamos una recuperación ni en la construcción residencial, que tiene que ver con la inversión de privados, ni con la construcción no residencial, que tiene que ver básicamente con la inversión pública. Entonces, es un sector que tiene una perspectiva débil en términos de recuperación. Veníamos prácticamente en una recesión puntual en este sector, pero también va a ser de los que primero se recupere por esta apertura anticipada contra el resto de los sectores. Hay que tomar en cuenta que el sector de construcción y de edificación no tiene en general mucha tecnificación, dada la actividad que se desempeña al aire libre y que no necesariamente tiene mucho contacto físico, pudiéramos ver una recuperación. Pero por supuesto va a estar sumamente sujeto a la nula o la caída pronunciada en la inversión total para este año. Entonces, un sector
que se va a recuperar más rápido, pero que a final de cuentas la perspectiva luce débil. Finalmente, con respecto al sector minería, pues tiene una recuperación un poquito más positiva que el resto de los sectores y básicamente es por la recuperación de China. Si tomamos en cuenta los índices de actividad económica, tanto de manufactura como de servicios de China, ya estamos por arriba de los 50 puntos y muy similar a lo que teníamos antes de la crisis del COVID-19. En China se espera que la economía crezca este año 1.2%. Por supuesto, es una tasa muy baja de crecimiento, pero al final de cuentas, crecimiento para la economía. Y hay que tomar en cuenta que China es el principal demandante de metales base y de metales preciosos alrededor del mundo. Entonces, estaríamos esperando una recuperación puntual en el sector de minería. Ya también sabemos que va a abrir a la economía este sector tan pronto como el 18 de este mes, y eso también le debería de dar una recuperación acelerada. La minería en general contribuye con el 1% del Producto Interno Bruto de México, y la verdad es que tampoco requiere aquí grandes concentraciones de personal. Y en ese sentido, en la medida que la economía mundial, particularmente la de China, se recupere, deberíamos de ver una recuperación puntual, al menos en los volúmenes. Y esto también es muy importante porque todos los precios de los metales, tanto preciosos como base, sí registran un desempeño positivo en lo que va del año. La combinación de mayores volúmenes y mayores precios deberían de dar en general una perspectiva positiva para el sector de minería. Y esto sin incluir la explotación de petróleo, que ahí sin duda la perspectiva es negativa, dado los precios del petróleo y dada la delicada situación de Pemex. En el sector de minería únicamente nos estamos enfocando a las mineras en general, oro, plata, cobre, zinc y todos sus derivados. Eso sería todo con respecto a los sectores, y ahora sí abro el micrófono para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ale. Le paso la palabra a Santiago Fernández, su director de análisis, para que nos ayude a moderar las preguntas. Por favor, los que no hayan preguntado, ahí tienen el chat para poder estar haciendo preguntas y respuestas. Y Santiago estará haciendo las preguntas. Santiago, por favor. Gracias, Gabriel. Tenemos varias preguntas. Voy a irme primero por las más generales de la economía mexicana y global, y después iré ya a las específicas que nos hacen sobre los sectores. Empezar por la noticia de hoy: el Banco de México recorta la tasa de interés. Nos preguntan sobre todo su impacto en la cotización del tipo de cambio. Hablabas al principio, Ale, de cómo las tasas siguen siendo atractivas en México. ¿Tú cómo ves que pueda afectar los recortes de tasas de interés en México a la cotización del tipo de cambio? Sí, mira, muy importante pregunta, muchas gracias. Yo creo que los mercados ya han anticipado que la trayectoria de la tasa en México va a la baja. Y te diría, prácticamente este recorte de 50 puntos base ya era muy anticipado, ya los mercados lo habían incorporado. Entonces, no tuvimos una afectación directa en el peso. La gran pregunta es, ¿hasta dónde y hasta cuándo va a llegar Banco de México? Me parecería que en la medida que las tasas sigan siendo positivas y competitivas en términos reales, no vamos a ver un impacto directo en el tipo de cambio. Sí, por el contrario, Banco de México, que no me parece que sea el caso, dada la prudencia que ha dejado entrever en sus comunicados y en sus minutas, decide bajar de manera muy agresiva la tasa de referencia. Entonces ahí sí pudiéramos ver una salida más puntual de capitales, que me parece que de entrada no es el caso. El escenario base de nosotros es un recorte hasta 4.75% en un escenario negativo, y el consenso por ahí trae 4.85%, es decir, estamos en general los mercados alineados a mayores recortes, pero aún así la tasa debería de seguir siendo competitiva para los inversionistas extranjeros, y con ello seguir anclando el tipo de cambio. Gracias, Ale. La otra pregunta que
de economía global, con lo que hemos platicado ya varias veces, la moneda digital en China, su impacto al dólar, nos tienen todavía incertidumbre. Si nos puedes aclarar un poquito qué es esto que está realizándose en China y cuál es su posible impacto en el dólar. Sí, ha habido muchísima inquietud en general en los mercados por el anuncio de que China está explorando o está haciendo un proyecto piloto con respecto a una moneda digital en 4 ciudades principales. Hay que tomar en cuenta que esto es un proyecto piloto, que China está tratando de ir un poco más allá de lo que el mundo hoy está viviendo, con la finalidad, de evitar los costos de tener un papel moneda, pero en ningún momento está planeando ser una moneda hegemónica, es decir, que sea la moneda líder, porque China, a final de cuentas, sigue siendo un país principalmente manufacturero y no le conviene tener una moneda fuerte. Me parece que tiene que ver más allá con todo el proceso de digitalización, en donde la moneda va a ser igual que el yuan, es decir, va a estar respaldada por el Banco Central chino, va a tener la misma equivalencia que un yuan y que lo único que está tratando de hacer es facilitar en el largo plazo estos sistemas de pago. Pero cuando digo en el largo plazo hablo de 20, 30 años. En ninguna manera me parece que estaría tratando de restarle esta hegemonía que hoy tenemos en el dólar. Y por supuesto los mercados me parece que han entendido bien de una u otra manera cuál es la finalidad de esta moneda digital en Chile y por qué no le afecta al dólar, al menos en el corto plazo. Gracias, Ale. Quisiera recuperar el tema del Banco de México, porque nos están preguntando muy puntualmente hasta dónde verías que bajen las tasas el Banco de México en el corto y mediano plazo. Nosotros pensamos que este año deberían cerrar entre 4.75 en un escenario agresivo. Le da suficiente margen al Banco de México las políticas monetarias sumamente expansivas alrededor del mundo, una inflación que está muy por debajo del objetivo, pero aún y en el comunicado de hoy sigue señalando puntualmente los riesgos. Y me parece que esos riesgos que son Pemex, finanzas públicas, una inflación de mediano y largo plazo que se pudiera desanclar dada la depreciación del peso, son razones suficientes para no pensar o para pensar que Banco de México no va a recortar mucho más de probablemente 4.75, si me obligan un poquito, 4.50 la tasa de referencia. Estas expectativas de tener tasas negativas o cero en términos reales, me parece que de entrada no es el caso, particularmente para México, dada la coyuntura actual y dada la situación de la economía mexicana. Gracias, Ale. Quisiera pasar ya entonces a las preguntas sobre los sectores. Resaltan un poquito que se haya colocado el sector financiero como uno de los afectados moderadamente. ¿Por qué tienes esta perspectiva de un impacto más moderado en este sector? A ver, hay que tomar en cuenta que el sistema financiero en general ha venido cayendo sus tasas de crecimiento en cartera como sistema total, no a raíz del COVID-19, sino prácticamente todo el 2019, de estar creciendo a un ritmo de doble dígito, 10-12%, en el 2019 cerramos cerca del 5-6%. Esto sumado a menores tasas de referencia que van a comprimir los márgenes y a la posibilidad de ver mayores índices de morosidad son los que van a estar afectando el sistema en general. Pero a diferencia de la crisis del 2008, el sistema financiero mexicano está sumamente bien capitalizado, tiene muy claras reglas del juego y me parece que hoy los bancos en general, independientemente del tamaño, están siendo muy cuidadosos en la originación. Es decir, que en general la perspectiva va a seguir siendo de crecimiento. No pensamos que las métricas se vayan a deteriorar puntualmente en general en todo el sistema. Claro, habrá bancos que estén más expuestos a ciertos sectores que pudieran tener estos índices de morosidad que
creciendo aceleradamente, pero en general me parece que dada la capitalización de los bancos y dada la coyuntura en general, las políticas que ha puesto en marcha también Banco de México a través de la disposición de créditos en el orden de 750,000 millones de pesos, le dan suficiente margen al sistema financiero en general para salir bien librado o bien aislado de esta crisis. No pensamos que vaya a haber un credit crunch este año y probablemente, por supuesto, ni el que sigue. ¿Me permites agregar algo, Alejandra? Yo creo que lo más importante aquí es que esta no es una crisis del sistema bancario como fue la del 1994. Es una crisis económica y sí hay un gran cambio, porque efectivamente los bancos antes de esta crisis estábamos todos los bancos muy bien capitalizados, con carteras sanas. Obviamente todos esperamos que nuestras carteras van a sufrir una afectación, algunos más que otros, los bancos que están concentrados en los sectores de consumo, en créditos de consumo de los niveles bajos de la pirámide, pues ya se están viendo los deterioros rápidamente en su cartera, pero en general todos tenemos suficiente capital para crear las reservas para afrontar este problema que van a tener nuestros clientes. Yo creo que en general toda la banca va a estar cuidando sus recursos y su capital para atender a su cartera de clientes existente. La verdad no veo a los bancos saliendo en este momento, por lo menos lo que resta de este año, a buscar nuevos clientes. Más bien estamos trabajando con nuestros clientes actuales para darles los plazos y las condiciones para que ellos salgan de sus crisis. Regreso al micrófono, Santiago. Gracias, Eduardo. Nos preguntan mucho sobre las pequeñas y medianas empresas. Ale, sabemos que son una parte importante de la economía mexicana, aportan en buena medida al Producto Interno Bruto ha sido muy importante los esfuerzos que han habido desde el gobierno y desde el Banco de México para proveer crédito a estas empresas. ¿Cuál es tu perspectiva de este sector de la economía mexicana? ¿Se beneficiarán de las tasas bajas de interés? ¿Se beneficiarán de los programas del gobierno y de las políticas monetarias? Sí, sí, sin duda las MIPYMES son una parte vital en la economía. Por ahí es el 50% del empleo y buena parte del Producto Interno Bruto. Me parece que habrá quien, por supuesto, no la libre y veamos muchas empresas acogerse a bancarrota, pero en general las empresas que no estén muy apalancadas, que todavía puedan acceder a líneas de crédito en la medida de lo posible, van a poder sortear de una otra manera de la crisis que estamos viviendo. Sin embargo, sí hay que señalar que una vez abierta la economía en algún tiempo, 2, 3 semanas, meses, y sin la posibilidad de un rebrote, todas se van a ver afectadas ante una demanda interna que se contrae. No es tanto para las empresas exportadoras, aquellas que tengan exposición extranjera van a estar teniendo resultados más resilientes que las que tengan una exposición local. Y en ese sentido me parece que las disposiciones que ha puesto en marcha Banco de México, en particular hace 15 días, no solo con los recortes en las tasas, sino con estas herramientas de política monetaria para disponer en el sistema financiero estos 750,000 millones de pesos, van justamente encaminadas a eso, a proveer la liquidez a las empresas y a las familias que los necesiten. Si el sistema en general pone estos créditos a la disposición de las empresas, pues veremos un impacto más mitigado o más moderado en general en las MIPYMES. Gracias, Ale.
Y nos preguntan también sobre el impacto de las políticas públicas, esta incertidumbre que existe en torno a este factor relevante para la economía. ¿Cuáles son tus perspectivas? ¿Existen incentivos para poseedores de capital para hacer préstamos o para hacer inversiones dado este entorno de políticas públicas? ¿Cómo lo ves hacia adelante? Sí, yo diría, sin duda, el tema de políticas públicas, mucho antes del tema del COVID-19, ha sido una incertidumbre que ha frenado por completo la inversión. Eso es algo innegable. Ya tenemos los datos del 2019, donde la inversión privada se contrajo cerca de 4%. Ese es el efecto directo en la incertidumbre, en donde los empresarios pues, no quieren ejercer su inversión, no nada más por la falta de demanda, sino porque no saben con claridad las reglas del juego. Pero me parece que a final de cuentas, hoy ya con el tiempo que ha transcurrido de esta nueva administración, sabemos cuáles van a ser los ejes de actuación del gobierno y ya sabemos por dónde, qué podemos esperar del gobierno y qué no. Y en ese sentido, me parece que hoy el daño principal a la inversión tiene que ver con esta contracción de la demanda agregada. Por supuesto, las iniciativas, la cancelación de la planta de Constellation Brands, justo antes cuando tuvimos el tema del COVID-19, son malas noticias, no gustan a los inversionistas extranjeros, pero ya sabemos cuál es el marco, ya sabemos cuáles son los ejes de actuación del gobierno. Y en ese sentido, me parecería que una vez pasada la crisis y recuperando hacia adelante la perspectiva de crecimiento, dada la aprobación del TEMEC, la claridad de las reglas del juego, deberíamos de ver un mayor apetito de inversión extranjera en México y eso algo debería de mitigar la contracción en la economía o en el Producto Interno Bruto en general en los siguientes años. Gracias, Ale. Con eso pasamos al sector automotriz. ¿Qué tan rápido ves la recuperación en este sector y en general de las manufacturas en México? Porque existen también algunas preguntas en el chat sobre el sector textil y otros sectores en general de manufacturas que dependen de la exportación. ¿Cuál es tu visión en particular del sector automotriz y en general de los sectores que dependen de las exportaciones? Sí, déjame empezar por el tema de las manufacturas. A mí me parecería que manufacturas, el sentimiento generalizado es más optimista. Se espera que dada la apertura de la economía en Estados Unidos, que ya vimos cómo ciertos estados en Estados Unidos empiezan a abrirse puntualmente, y claro, esto mucho obligado por un tema electoral de Trump, en donde entre más rápido se la economía, en teoría menor debería de ser el impacto en la economía. Entonces, todo lo que tenga que ver con manufacturas y con exportación tiene una mejor perspectiva en general. Sí se espera que la contracción en el PIB del segundo trimestre de este año en Estados Unidos sea en el orden de entre el 30 y el 40%, por supuesto, muy afectado, pero hacia adelante en el tercero y en el cuarto trimestre vamos a ver una recuperación puntual. De hecho, el Fondo Monetario Internacional está esperando una recuperación para la economía de Estados Unidos en el 2021 de más del 3%, y eso debería de beneficiar a México. Todo lo que tenga que ver con exportación va a ser el contrapeso a final de cuentas para la economía mexicana. Pero en el caso del sector automotriz, y si bien es cierto que estaba anticipando que dada la apertura del sector antes que el resto de los sectores va a tener una recuperación más rápida, en general el desempeño va a ser negativo. No hay manera que con una contracción del 98.8% en la producción automotriz en el mes de abril no caiga la producción total en México. Anticipamos en general una caída en la producción de cerca de 1 millón de vehículos, es muchísimo, y que es más de 2/3 partes de la producción en el 2019. Entonces, a pesar de una recuperación más rápida por la integración de las cadenas la integración de las cadenas productivas y esta integración vertical entre Estados Unidos y México, aún así el sector automotriz va a tener una contracción puntual de más del 30-40% este año. Gracias, Ale. Preguntas muchas sobre el tipo de cambio. Expectativa para 2020,
¿Cuándo esperaríamos ver que se estabilice la cotización del tipo de cambio, que ha estado muy volátil en los últimos meses? Tan solo hoy llegó a moverse 40 centavos. Y finalmente, ¿qué rango esperado tendrías tú, digo, haciendo un poquito, abusando un poquito y sabiendo que no es posible, que es muy difícil determinarlo? ¿Qué orientación podrías darnos sobre el tipo de cambio hacia adelante? Da la económica y luego doy la de trading. Ok, a final de cuentas, yo creo que el peso sobre 25 está sumamente debilitado, afectado por la coyuntura actual. Los precios o los niveles que veíamos hace unas semanas ante esta aversión al riesgo, hasta este temor, hay que tomar en cuenta al final del camino que México es una economía abierta. La principal variable que se ajusta entre estos choques y esta incertidumbre es precisamente el tipo de cambio, y que ahí se concentra toda la aversión al riesgo. Y este flight to quality, este vuelo hacia la calidad, en donde se venden los pesos, también al ser la moneda más líquida entre los países emergentes, y se compran otros activos de refugio. En ese sentido, y esperando que para final del año ya conozcamos a ciencia cierta cuál va a ser el impacto de la economía del COVID-19, y dada la situación que prevemos en las tasas en general, es que podemos ver una apreciación hacia los 23 bajos, 22 altos para final del año. Por supuesto, es muy difícil pensar que vamos a regresar a los 19 pesos, dada la coyuntura actual, pero también en un escenario base, sin contemplar una fuga de capitales enorme, me parece que es difícil ver un techo mucho más allá de los 25, 26 pesos. Entonces, hacia final del año nuestra expectativa es de mayor apreciación hacia los 22, 50 pesos en específico. Creo que estamos de acuerdo, ¿no? Yo la semana pasada estaba diciendo que comprar a 25 hay que ser muy valiente o estar muy loco, ¿sí? Se me hace carísimo comprar a 25. Y lo que está pasando cuando se acerca a 25, cuando toca los 24 altos, sí sale mucho vendedor. De hecho, hoy con la noticia de la baja de tasa de Banco de México, lo que pasó es que muchos bancos internacionales que tenían posiciones largas, o sea, que tenían dólares contra el peso, deshicieron sus posiciones y por eso se regresó tan rápido el tipo de cambio. Yo estoy de acuerdo con Alejandra que podemos esperar a finales del año verlo alrededor de 23 y un poquito, a lo mejor 23.50 por ahí. A lo mejor conforme vaya avanzando la recuperación lo podemos ver abajo de 23, en 22 es altos, pero más abajo de eso no lo veo. Santiago, también me gustaría yo que agregar algo. Yo creo que es buen momento para comentarles a todos nuestros clientes que existen instrumentos que Intercam ofrece, como en la parte de forwards, en donde los clientes pueden pactar el tipo de cambio. Si llega a los niveles que están mencionando de 25 pesos, si es un cliente que exporta y tiene dólares, pues es un buen momento para pactar estas ventas y con eso estabilizas tus presupuestos. Y a la vez, si se llegara a bajar a niveles de 23 o 22 bajos, también es momento de comprar dólares a los que están importando. Entonces existen estos instrumentos que nosotros podemos colocar y ayudarlos a ustedes a estabilizar sus finanzas en su empresa. Al mismo tiempo, las tasas de interés han venido a la baja. Si tienen créditos con otros bancos a tasas fijas, es un momento mejor de volvernos a tasa variable. Tenemos opciones de tasas también nosotros. Entonces hay muchos instrumentos financieros que podemos contribuir y ayudar a nuestros clientes. Gracias Gabriel. Una pregunta más sobre los sectores. Me preguntan sobre la construcción y el TEMEC. Le preguntan si tú crees que el TEMEC ayudaría a traer inversión extranjera directa, en particular en el sector construcción, por ejemplo, temas de inversión para construcción de almacenes, nuevas naves industriales, infraestructura en general. ¿Ves beneficio al sector por el TEMEC? Sí, yo te diría que no inmediatamente en el 2020,
probablemente hacia un periodo 21 o 22, en el año 21 o 22, veamos que llega un nuevo incremento de inversión extranjera directa dada las reglas del TEMEC y precisamente todo aquello que tenga que ver con integración de cadenas productivas entre México y Estados Unidos son los que se van a ver beneficiados. Esta parte de naves industriales, de almacenes, de logística en general, y también dada la relativa posición competitiva entre México y China, es que México se va a beneficiar y muy probablemente veamos eso. Pero hay que también tomar en cuenta que la mayor parte es la inversión residencial y esa tiene que ver con la privada y esa en particular tiene que ver con inversión que se derive del incremento en demanda agregada, tanto en México como Estados Unidos. Y eso no lo vamos a ver muy probablemente en este año, sino probablemente en el 2021 o en el 2022. Gracias, Ale. Retomando el tema de Banxico y el recorte de tasas, nos preguntan sobre la salida de capitales en México. ¿Qué cifras tienes? ¿Cuál es la velocidad de esta salida? Si es que se ha presentado salida en los últimos meses. Sí, buenísima pregunta también. A ver, hay que tomar en cuenta que en el mes de marzo no tenemos cifras al mes de abril a nivel mercados emergentes, pero en el mes de marzo salieron de los mercados emergentes en el orden de 100,000 millones de dólares. En México salieron 7,000, a la contabilidad al 24 de abril, que es la última cifra disponible que tenemos, salieron poco más de 10,000, es como el 9,5, 10% de la posición total de tenencia de bonos soberanos por parte de extranjeros en México, pero hay que tomar en cuenta, sí ha salido pues este 10% hasta la fecha que tenemos conocido, pero no es exclusivo de México. En general, todas las economías emergentes han sufrido de esta salida de capitales, pero no es necesariamente por expectativas directas que tengan que ver con México, sino un vuelo hacia la calidad, este refugio hacia activos de mucho más valor de resguardo que tradicionalmente sucede en este tipo de crisis. Entonces, si bien es cierto que ha salido, me parece que ha surgido como un comportamiento igual o similar que al resto de las economías emergentes en el mundo. Bien, gracias, Ale. Nos preguntan también sobre el consumo, este sector importante de la economía, sobre todo en los negocios relacionados con ropa, restaurantes, entretenimiento, que nos platicabas iban a ser los más afectados. ¿Ves tú que haya un cambio importante en los patrones de consumo que afecte de largo plazo estas industrias, o ves más bien una recuperación rápida en la que se mantengan los patrones de consumo en estos sectores? Gran pregunta. Y yo les diría, ¿qué esperan ustedes? ¿Cuándo va a haber una vacuna? Si va a haber una vacuna el próximo año, mayo, junio del próximo año, entonces tendremos esta nueva normalidad un año más. Es decir, sí, más cautela, gente que no esté dispuesta a hacerse su gasto, uno, porque no tiene dinero, y dos, porque le da miedo ir a un concierto, ir a un cine, ir a un restaurante, porque no se vaya a contagiar. Pero creo que esto va a ser algo temporal, y me refiero a temporal en la medida que la medicina avance y haya una cura, un tratamiento, una vacuna, vamos a ver ciertos cambios en los patrones de consumo. Pero yo les digo, la influenza los limita a viajar, la influenza los limita a ir a un restaurante, ir a un cine, ir a un concierto, ir a un bar. La realidad es que no, y me parece que cada día que pasa estamos más cerca de encontrar una cura. En la medida que se encuentre una cura, vamos a volver a la normalidad, muy probablemente que estamos acostumbrados. Si no se consiguen en los próximos 12 meses, muy probablemente vamos a estar sujetos a nuevos patrones de consumo que tienen que ver con un distanciamiento social, con un consumo muchísimo más astringente y con esta nueva modalidad probablemente de tapabocas, de tener la temperatura en aeropuertos,
en ciertos cines, un consumo más astringente, pero no va a ser para siempre. Y eso es lo que me gustaría dejar claro. Probablemente México sea el país que, dada la falta de políticas fiscales, tengamos un impacto mayor por esta contracción en el Producto Interno Bruto, pero hacia adelante y en la medida que veamos una cura, yo sí creería que vamos a volver a una normalidad como la conocíamos. Gracias, Ale. Nos preguntan, como es frecuente en muchas de estas sesiones, ¿dónde invertir en este entorno tan complejo de mucho riesgo? ¿Cómo ves los metales preciosos? En general, tu visión sobre dónde estar invertido en este entorno. Sí, a ver, con respecto a los metales preciosos, yo creo que el rally ya lo vimos. Quien pudo participar en el oro hace mes y medio, 2 meses, ya ganó y ya tuvo un rendimiento importante. Me parece que en la medida que no se cristalice por completo esa posibilidad de un rebrote, pues el oro ha dejado de ser atractivo con base en riesgo-rendimiento, pero en un portafolio normal, equilibrado, patrimonial y de largo plazo deberíamos de tener una parte en renta fija, cada vez menos expuesta por este recorte en tasas, una parte en renta variable dependiendo de la tolerancia al riesgo, pero sin duda hay buenas oportunidades tanto en la Bolsa Mexicana de Valores como en otras economías, la Bolsa de Estados Unidos, inclusive la Bolsa Europea, y una parte en cobertura, porque a manera de dormir tranquilos, si bien es cierto que en estos niveles, Eduardo y yo estamos en el mismo sentido, no comprábamos dólares, siempre hay que tener una parte en dólares, pero a manera de poder dormir en paz. Hay que tener diversificación en todos los activos, pero también hay que tener diversificación en los sectores. Y es aquí donde me parece relevante no poner todos los huevos en la misma canasta, no poner todos los huevos en México y diversificar. Hay, por supuesto, muchísimas opciones y recomendaría en ese caso, pues, acudir a su asesor para que les puedan plantear todas las opciones que tenemos en la institución. Santiago, qué bueno que usted dices eso, Ale. Creo que hay oportunidades en el mercado, hay ETFs que permiten seguir a los índices si es que no quiere estar en una acción específica. Sin embargo, hay acciones que sí están pues bastante baratas de oportunidad. Si quieres hacer una inversión de mediano o largo plazo, puedes tener buenos rendimientos. Entonces, sí, acérquense a sus ejecutivos. Tenemos de verdad varias opciones interesantes para poder ofrecerle a nuestros clientes. Normalmente en las crisis se dan las oportunidades y a veces dices, ching, ¿cómo es que no invertí? ¿Cómo es que no hice? ¿No? Entonces, aquí es cuando se dan las oportunidades porque sí vinieron bajas importantísimas en acciones que yo creo que son empresas sólidas, rentables y están ahorita subvaluadas. Entonces, por favor, acérquense si quisieran hacer algo de esto. Gracias, Gabriel. Quizá quisiera cerrar la parte de preguntas y respuestas por cuestiones de tiempo, haciéndoles o dirigiéndoles una pregunta a ti, Gabriel, y a Eduardo, porque nos preguntan mucho sobre el crédito bancario, cómo ven el sector seguros y fianzas, y bueno, siendo cabezas de este grupo financiero, quizá no hay nadie mejor para responder esta pregunta que ustedes. ¿Cuál es su perspectiva sobre esto, sobre la disposición de crédito bancario en la economía, sobre todo desde la perspectiva del banco y el negocio de seguros y fianzas, cómo se ve? Estar ligeramente restringida para por lo menos de aquí a final del año, porque los bancos estamos dedicando nuestros recursos y nuestros esfuerzos a reestructurar y recalendarizar los créditos de nuestros clientes actuales de acuerdo a estos programas que hemos sacado casi todos los bancos, de darles ciertas prórrogas en el pago de capital a los clientes para que pasen estos malos meses. Una vez que empiece a
quitarse el polvo de la crisis de salud y que la economía empiece a retomar su curso, yo creo que lo que vamos a vivir los bancos es que nuestros clientes o las empresas con las que hacemos negocios, ya sean empresas grandes, medianas o chicas, van a tener un impacto de salud similar a las personas. Va a haber empresas que no se van a haber contagiado con el coronavirus, va a haber empresas enfermas ligeramente, va a haber empresas enfermas de gravedad y va a haber empresas y negocios que van a desaparecer. Y esa es una realidad y yo creo que tenemos que admitirlo y reconocerlo. A diferencia de un empresario que está en un solo negocio y puede hacer el diagnóstico de su negocio, de si va a ser inmune, va a estar enfermo de gravedad o va a desaparecer, los bancos que nos dedicamos al crédito empresarial, tenemos que ver toda una gama de negocios. Casi todos los bancos, parte de las estrategias de diversificar la cartera de crédito. Entonces, nos van a tocar a todos, empresas sanas, empresas ligeramente enfermas, muy enfermas y enfermas de gravedad. Entonces vamos a tener que estar trabajando con estas y seleccionando. Obviamente las empresas sanas o que tuvieron una ligera infección, pues las vamos a apoyar y las vamos a ayudar a que se recuperen rápidamente. Las enfermas de gravedad, pues va a estar más complicado el trabajar con ellas para que se recuperen y recuperar lo invertido. Y pues las empresas que no van a sobrevivir, pues vamos a tener que salirnos de ellas, ¿no? Y yo creo que esta va a ser la posición en general de todos los bancos. Yo creo que tenemos que darnos cuenta y aceptar que el resultado de esta crisis mundial, provocado por la crisis de salud, es que el mundo se hizo más chico, o sea, la economía mundial se hizo más chico. Estamos volviendo, yo creo que unos 10 años es el estimado, si tomamos en consideración los empleos perdidos, por ejemplo, en Estados Unidos, se perdieron exactamente todos los empleos que se crearon de 2010 a la fecha. Entonces, estamos volviendo al mundo, a los Estados Unidos, a la China, al México de hace 10 años. La buena noticia es que tenemos 10 años de experiencia para ver cómo recuperar este tiempo perdido. Pero nuestros mercados, los mercados de todas las empresas, todos los negocios que están aquí representados, van a ser más pequeños. Y es como una convergencia de conversaciones que he tenido con muchísimos clientes, ¿no? Todos están esperando tener menos pedidos, menos volúmenes de ventas, y obviamente con ciertas empresas que están en situaciones excepcionales, como Walmart, como Amazon, como Costco, ¿no? Yo creo que hay una grandísima oportunidad. Estados Unidos le va a invertir a la recuperación de su economía muchísimos recursos y la interrelación que existe entre México, Canadá y los Estados Unidos es ya no es rompible. Nadie la puede romper. Ningún político populista local, sin mencionar ningún nombre, puede romper esa relación. Y yo creo que el gobierno actual ha sido muy respetuoso de la relación con Estados Unidos y de las condiciones del TEMEC. Entonces, estos grandes recursos que se van a invertir en Estados Unidos nos van a llover, o sea, nos van a caer a las empresas exportadoras, nos van a caer pedidos, a las empresas manufactureras les van a caer pedidos, a las empresas maquiladoras les van a caer pedidos, y esto va a bajarse dentro de la cadena productiva. Alguien preguntaba, que le contesté ahí algunas cosas en privado, cómo veía yo la situación de las pymes. La veo complicada porque en general las pymes no tienen grandes capitales para mantener una baja de ventas, y yo creo que las pymes que van a sobrevivir van a ser las pymes que estén relacionadas a una cadena productiva donde al final hay una empresa grande, ya sea nacional o internacional, que sea de las exitosas, de las que se van a mantener en el tiempo. Yo creo que no debemos, malas noticias, ¿no? Esa es la buena noticia, es Estados Unidos y su economía que nos va a jalar. Malas noticias, este gobierno no va a ayudar a las empresas, o sea, es evidente la posición del gobierno, lo han repetido 1 millón de veces, entonces yo creo que debemos de dejar
debemos dejar de esperar que nos va a caer algo por parte del gobierno. Si bien se han anunciado algunos programas por parte de Nafisa y de Bancomext, la lentitud que tienen para implementar las cosas, y no sé si es porque no tengan ganas o porque realmente no saben cómo, pero la realidad es que hoy no hay ningún programa de apoyo a pymes o en general de apoyo a las empresas. Veo otro riesgo muy importante en el desempleo, es el desempleo que está habiendo en México, que está provocando en México y que yo creo que va a aumentar de manera importante en los siguientes meses. Obviamente va a tener un impacto en el consumo inmediato y va a tener también un impacto en la seguridad del país, que de por sí no era de todo buena en algunas regiones, ¿no? Pero repito, estamos volviendo un poco a la teoría Monroe de que América es para los americanos. Yo creo que esta declaración de abrir, de declarar esenciales ciertas industrias, como la automotriz, la minería y la construcción, pues es una confirmación de esto, ¿no? O sea, la industria automotriz es para ayudar a los Estados Unidos y la minería es para ayudar a Canadá. Entonces, esta interrelación económica que tenemos no va a cambiar. Eh, ya hablé, del tipo de cambio, no voy a repetirlo. Ya habló Alejandra de la salud financiera de México. O sea, México sí está, sí tenemos reservas, sí tenemos líneas. Históricamente, y a lo mejor ustedes no tienen tanta historia como yo, pero a mí ya me han tocado como unas 8 o 9 crisis. Históricamente no hay devaluaciones bruscas, al menos que se terminen las reservas del país. Y esto yo me acuerdo desde Echeverría, ¿sí? Que fue un presidente que tuvimos, muy similar al actual. La devaluación de Echeverría, la devaluación de López Portillo, la devaluación de la Madrid, la devaluación de Cedillo, todos fueron en momentos en que se acabaron las reservas y ahorita tenemos niveles récord de reservas, entonces yo no veo, o sea, sí estamos en un régimen de flotación, sí se va a estar moviendo el tipo de cambio, hay altísima volatilidad en estos momentos, pero yo creo que ya quedó muy marcada esta banda entre los 23 y 25 y yo creo que ahí se va a quedar. Otro riesgo, pues Pemex, ¿no? Yo creo que Pemex es una carga, además de la carga económica, una altísima carga emocional de este gobierno, ¿sí? Tiene una obsesión eh, maliciosa con el petróleo y con Pemex y están dejando de ver las realidades de este mundo, ¿no? Entonces, pues Pemex hay que meterle dinero y hay que meterle dinero y hay que meterle más dinero, ¿sí? No veo que este gobierno vaya a salir con programas adicionales de privatización o de apertura en la parte energética. Entonces, pues vamos a tener todos los mexicanos que pagamos impuestos, vamos a tener que seguir manteniendo a Pemex. Y ya saliéndome de la parte financiera y económica, yo creo que se nos vienen grandes retos como personas y como empresarios y como empresas, ¿no? Este tema nuevo del home office, yo creo que va a cambiar en muchos la manera de trabajar o de la manera que operen nuestras oficinas y nuestros negocios, ¿sí? Y yo creo que el home office tiene sus partes buenas y su parte mala. Yo creo que las gentes ordenadas y disciplinadas sí pueden trabajar muy bien desde su casa. Muchas otras gentes, entre más tiempo se pasan en su casa, más telarañas les salen en el cerebro, ¿no? Entonces va a ser algo que vamos a tener que aprender a hacer y a manejar y a administrar. Yo creo que el e-commerce ya llegó para quedarse. Amazon lleva ya sus añitos, Mercado Libre lleva sus añitos, pero no creo que haya nadie en esta sala ya no he visto el último conteo, pero hay más de 1,500 personas. No creo que haya alguien en esta sala y no creo que haya nadie en México que tenga cierto nivel de ingreso, que tenga un salario, que en los últimos 6 semanas no haya comprado algo por internet.
hasta mi suegra que tiene 80 años está comprando el súper por internet. Entonces, pues hay que meter, si no está uno si no tiene uno e-commerce, hay que meterse, ¿sí? Sí, yo creo que va a ser la nueva realidad. En el sistema bancario, pues la banca digital, la banca móvil, la banca por teléfono, y voy a hacer mi anuncio, por si no, Gabriel me va a regañar. En Intercam tenemos un servicio de banca por teléfono que llevamos exactamente 32 años haciendo en lo que es la operación de divisas y llevamos ya varios años, como 5 años, nada más que no se lo decimos a muchos clientes, pero ahora se los voy a decir a muchos clientes, haciendo también la banca por teléfono para las transacciones bancarias tradicionales. Entonces, úsenos, háblenos, úsenos, no solo para comprar sus transferencias, sino también para sus transacciones bancarias. Si no han abierto su cuenta con nosotros, están perdiendo el tiempo. Nuestra banca digital está muy padre, nuestra banca móvil está muy padre. Les puedo decir que, como todos los empresarios de México, hemos parado muchas inversiones, excepto el dinero que le estamos metiendo a la banca digital. La estamos rehaciendo de cero, construyendo con nueva tecnología, con nuevos dispositivos de seguridad súper innovadores. Pronto la estarán viendo. Eh, este tema del home office y el comercio digital y la banca digital va a transformar totalmente lo que es el uso de los espacios, ¿no? Y ahí me cuesta un poco, el otro día, el lunes, estuve en una conferencia ahí con un grupo de arquitectos. Se me hace difícil imaginarme cómo van a ser estas oficinas o estos espacios de trabajo del futuro, donde va a dar igual que estés en tu casa, que estés en tu lugar de vacaciones o estés en una oficina, ¿no? Lo único que me queda muy seguro es que se van a requerir menos metros de oficinas. La forma en que vamos a hacer turismo también va a cambiar. Hoy mi hijo tuvo que viajar a Los Ángeles, se tuvo que meter un avión y me mandó ahí obviamente estaba yo preocupado, pero mandó ahí un mensaje diciendo está un asiento sí, un asiento no. Entonces, menor densidad en todos los espacios, ¿no? En los cines, en los teatros, en los conciertos, todo va a ser con menor densidad. Este tema del espacios social, del distanciamiento social, de las mascarillas, yo creo que se va a volver la moda. Yo no dudo que pronto las camisas de oficina en vez de corbatas van a traer su mascarilla integrada, ¿no? Entonces ahí van a empezar a pasar cosas muy interesantes, ¿no? Y por último, mi opinión personal acerca de la inversión, y obviamente Alejandra fue muy cautelosa en sus comentarios, porque si no la regañan los de compliance, pero como los de compliance a mí no me regañan, sí les puedo decir que va a haber negocios que van a desaparecer, negocios públicos que van a desaparecer, en México, en Estados Unidos, en Europa, en China, en todos lados. Y va a haber muchos negocios que van a aparecer y se van a fortalecer. En inversiones, lo que es súper importante es que con ayuda de su asesor, pero sin dejar ustedes de hacer su trabajo, puedan evaluar estos negocios que se van a fortalecer y que van a aparecer, ¿sí? Y inviertan ahí. Yo creo que los precios de ahorita están buenísimos. Yo recuerdo cuando estaba chavo, decía, ay, ¿cómo no fui como Carlos Slim que compró todas las empresas de México cuando México estaba quebrado? ¿Sí? Así empezó Carlos Slim, así compró Sanborns, así compró muchísimas empresas. Pues ahorita México no está quebrado, pero casi. Entonces sí va a haber oportunidades, pero hay que tener buen ojo, ¿no? Porque pues también en el camino hay muchas empresas que sí quiebran y sí quiebran para siempre, ¿no? Entonces, hablen con sus asesores, hagan este análisis personal. Yo creo que hay industrias específicas muy triunfadoras, por ejemplo, todo lo que es telecomunicaciones, todo lo que tenga e-commerce, obviamente Amazon, este tipo de empresas, todo lo relacionado a realidad virtual, y eso es algo
súper nuevo, súper moderno, pero pues ahorita realmente se puede ir uno de vacaciones a Europa poniéndose un par de goggles, de goggles de realidad virtual. Esas cosas van a crecer y van a tener valor. Entonces busquen este tipo de inversiones. Y me gustaría ya terminar con una frase. Sí, efectivamente el mundo está en crisis de salud, que provocó, yo creo que por políticas no necesariamente acertadas de muchos gobiernos, provocó una crisis económica, pero les puedo decir, después de haber vivido 8 o 9 crisis, y ahorita voy a hacer el conteo exacto, que no hay crisis que aguante 12 horas de trabajo. Entonces no hay que echarnos, hay que dejar de quejarnos y hay que ponernos a trabajar. Y si nuestro negocio es uno de esos que a lo mejor desaparecen, pues hay que poner un negocio de otra cosa. Y ni modo, así es la vida. Les deseo la mejor de las suertes, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Espero que les haya servido la plática de Alejandra, que sí sabe. Yo nada más sé lo que invento y lo que leo en el periódico, pero espero que los comentarios de Alejandra, de Santiago, de Gabriel y los míos les hayan servido. Y ya saben, estamos allá en sus órdenes en Intercam. Si quieren tener pláticas más específicas, más directas, dirigidas a su negocio, por favor no dejen de contactarnos a través de su ejecutivo. Y díganles que les lleve al ingeniero García Lecuona o al licenciado Golzarri o a Alejandra o a Santiago y sí vamos a ir. Así somos en Intercam. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias, Eduardo, Ale, Santiago, muchísimas gracias por su participación. Y muchas gracias a todos nuestros clientes. Por favor, van a recibir una encuesta al final de la conferencia cuando se desconecten. Ayúdenos a saber qué quieren, a qué hora quieren las conferencias, cada cuánto la quieren, temas de interés. Por favor, para nosotros estamos tratando de ayudarlos y contribuir con sus necesidades. Gracias a todos por conectarse y nos vemos pronto. Gracias.